En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las cosas importantes que se destaca en las parábolas es la diferencia en la experiencia que hay de vivir dentro del reino de Dios y la experiencia de vivir fuera del reino de Dios. Siempre estamos preguntándonos que el reino de Dios está más allá del sol, dice un himno. El reino de Dios está más allá de las estrellas. Pero el reino de Dios puede estar más cerca de lo que parece. Lo que pasa es que no siempre podemos distinguir esa frontera que separa el reino de Dios del reino que no es de Dios. El límite hasta donde llega la autoridad de Dios y el límite hasta donde pueden sentirse seguros los ciudadanos del reino de Dios. Hace mucho tiempo, cuando en América Latina había mucha violencia, muchos secuestros, guerrillas por diferentes lugares y la gente se sentía insegura, ellos pensaban que era importante emigrar y especialmente para países como Estados Unidos o Europa, porque se creía que en estos países había más seguridad que en aquellos otros de donde procedían. Y en alguna medida eso era cierto, porque la organización social, los recursos económicos, las estructuras legales, todo apuntaban a un ambiente más seguro para los habitantes. Así que cruzar la frontera ya era una señal de estar a salvo de las persecuciones, perseguidos por diferentes razones. Pero resulta que la situación se complicaba cuando uno aquí enfrentaba nuevos retos, nuevos desafíos. Pero en todo caso, se distinguía la seguridad que había en este país o que hay en este país con la seguridad que hay en otros países. La frontera está determinada por guardas, por vigilancia, que no pueden salir o entrar todos los que quieren o todos los que desean. Algo así ocurre con el reino de Dios. El reino de Dios tiene un límite y está determinado por aquellos que viven dentro del reino de Dios. Y ese reino de Dios es un lugar donde los que habitan ahí hacen la voluntad de Dios. Son aquellos que tratan de obedecer y vivir bajo la dirección de Dios, la voluntad de Dios. Cuando nosotros dejamos de vivir bajo la voluntad de Dios, estamos traspasando los límites de ese reino y entrando a un mundo inseguro. Y en esta parábola se nos dice que en ese reino hay una fiesta, hay un acontecimiento especial. En ese reino se celebra la vida, en ese reino se celebra la amistad, las relaciones, la felicidad. En ese reino se vive bajo la misericordia, el poder y la grandeza de Dios. Somos parte de un mundo donde hay que celebrar
y sabemos que celebramos primeramente la presencia de Dios con nosotros. En ese reino nosotros hemos decidido vivir bajo la autoridad de Dios y también en esa experiencia de vivir bajo la autoridad de Dios somos libres para disfrutar la vida que Dios nos da. Y esa vida muchas veces tiene que ver con seguridad, con paz, con tranquilidad, con todo aquello que viene para darnos satisfacciones que nos ayudan a vivir una vida tal vez de más años, con más salud, con más seguridad en términos de paz y tranquilidad. Pero cuando nosotros no vivimos bajo ese reinado, estamos en un mundo donde la inseguridad sí nos amenaza a cada instante. Algunas de las cosas que nos pasan, por ejemplo, es cuando vivimos como personas que dependemos no de la voluntad de Dios, sino de la voluntad de las necesidades, la voluntad del dinero, la voluntad de amos que nos obligan a preocuparnos y a vivir por aquellas cosas materiales. Las cosas materiales vienen a ser el símbolo de los dioses a quienes nosotros servimos en el mundo y que lo único que nos dan son angustia, ansiedad, tristeza, inconformidad y una sed infinita, diríamos, de querer poseer cosas y más cosas. Porque no vivimos bajo la voluntad de Dios, sino vivimos bajo la voluntad de los parámetros o las condiciones que este mundo nos pone. Este mundo nos manda a decir, mira, si tú quieres ser una persona importante, tú tienes que llegar a ser el mejor de todos en tu oficio, en tu profesión. Vamos a ponerlo con un ejemplo. El mundo pareciera una inmensa factoría, donde cada persona está compenetrada en hacer dinero para pagar aquellas obligaciones que están y que todos las tenemos. Pero el individuo no vive para pagar las cuentas y disfrutar de la presencia de Dios, sino que vive para pagar las cuentas y también divertirse a su manera y a su propio entendimiento, y eso es lo que a veces produce angustia, ansiedad, intranquilidad. Después de una fiesta, de un fin de semana, hoy tenemos un fin de semana largo, porque viene el 12 de octubre. Entonces, la gente se prepara con los paquetes de cervezas, con los asados, con las fiestas, la música y todo, y eso tiene su valor. Pero cuando no hay una mesura, cuando no hay una medida, cuando no hay una cautela para manejarse dentro de esas cosas, el día martes, cuando despertamos en la mañana, puede ser que estemos despertando en un hospital, puede ser que estemos despertando en la cárcel, o puede ser que no despertemos nunca y quizás hemos muerto en algún accidente por manejar, quizás bajo los efectos de los estupefacientes o del alcohol. Entonces, la diversión que nos proporciona el mundo es una diversión con libertad o libertinaje, sin medida, sin mesura, sin sabiduría, sin entendimiento, porque creemos que eso es lo que nosotros deseamos y queremos, y allí estamos cayendo
en la voluntad de vivir como nosotros queremos, no como Dios quiere que vivamos. Dios quiere nuestra felicidad, Dios quiere nuestra tranquilidad, Dios quiere nuestra seguridad. Entonces, en este mundo donde hay cantidad de gente que trabajan en diferentes oficios, en diferentes tareas, en diferentes ocupaciones, a veces la preocupación principal es hacer el dinero, divertirnos y también disfrutar de las relaciones sociales, incluso yendo a los excesos. Y esos excesos se pueden mostrar en la vida familiar, en la vida con los cónyuges, en la vida con los compañeros que viven en su propia experiencia de vida. Entonces, en esas ocasiones lo que resultan son peleas, disgustos, excesos de gastos, dificultades que afectan la vida económica del hogar. Debemos de vivir la vida dentro de la voluntad de Dios, y esa vida dentro de la voluntad de Dios es una vida donde hay una fiesta. Así dice la parábola. El rey hizo una fiesta, mandó a invitar a la gente porque quería tener esa satisfacción de honrar a su hijo y de que todos vinieran a disfrutar como Dios quiere que disfrutemos la vida. Y entonces resulta que los que no les interesa ese tipo de vida, unos se fueron a sus oficios, se fueron a sus trabajos, se fueron a sus obligaciones, que ya han determinado el curso de su vida. Y entonces, y aquellos, y algunos con un poco más de molestia, mataron a los mensajeros del rey. Y luego dice que el rey mandó también que acabara con esos asesinos. Y luego mandó a pedir a sus siervos que invitaran a todos aquellos, buenos y malos. Y aquí es donde está el punto interesante, que Dios no hace acepción de personas. Dios está invitando a todas las personas a que vivan bajo su voluntad, bajo su autoridad, bajo su dominio. Jesús dice en una ocasión: venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y mi yugo, mi carga no es pesada, es liviana. Y eso es lo que la diferencia, que nosotros vivimos bajo la égida de un Dios todopoderoso y misericordioso, y podemos contar con grandes beneficios si seguimos bajo la égida de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección de Dios. Eso no cuesta, es asunto de costumbre, es asunto de ser considerado y consistente con nuestro entendimiento, con nuestra razón, que nos dice cuál es el camino más apropiado para nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. La parábola de los invitados es una parábola muy interesante que ustedes pueden seguirla comentando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, del 1 al 14. Así que no se les olvide, que Dios los bendiga. Y vamos a continuar con